la semana, el reporte 4, ¿no? O 6 ya de verano. Estoy bien, sí creo. Así que voy a compartir mi diapo. Ya la tengo lista. Para tu bloque 4. ¿Cuál es? Inicio de la República. Sí, este es. Voy a compartir rápidamente. Listo. Fiestas, esto es. ¿Sí se está viendo? Sí, ¿verdad? ¿Se Sí, ve? se puede visualizar en la diapositiva 2. Sí se ve, Ok. profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos con la primera pregunta y dice, a inicio de la República, la política peruana se caracterizó por los constantes conflictos entre caudillos, la recesión económica y la debilidad del Estado hasta que en 1845 ascendió al poder Ramón Castilla. Este estabilizó el Estado peruano con los ingresos de la venta del guano. Para ello utilizó la estrategia. Miss, ¿Qué buenas estrategia? tardes. Disculpe, pero eso no está en nuestras preguntas. Todavía no avanzamos en el tema. ¿Este no es? Ah, ya debe ser ese. Ya, discúlpeme. Que tengo 2 salones. Debe ser este entonces. Los locos años 20, la Primera Guerra Mundial. Sí, Miss. Ya, perfecto. Sí, Miss, ese Entonces, es. ya, perfecto. Me parece que tengo 2 salones y que 5. Ya está. Pregunta número 1 dice, la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en el verano del 14. La lucha terminó a finales del 18. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo. Se reunieron en 2 alianzas opuestas, los aliados en torno a la Triple Entente y los imperios centrales por otro lado, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de efectivos militares, incluidos 60 millones de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Marca la alternativa que le pertenece a la consecuencia de dicha guerra. Te estamos preguntando aquí entonces las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, dice, la disolución de los imperios centrales, verdadero, ¿no es cierto? ¿Qué imperios se van a disolver? Uno, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio turco-otomano, ¿no? De los centrales son 2, el imperio turco y el imperio austrohúngaro. Este es verdad recontra verdadero. Este recontra verdadero. Surgieron nuevos estados, dice, por supuesto, ¿no? Como el de Yugoslavia. Letonia, Lituania, Estonia. Se dice que se dio la destrucción de la industria alemana. En realidad no se destruye la industria alemana porque es lo que les va a permitir a ellos llevar a cabo el gran milagro alemán y después del gran milagro alemán, por supuesto, se reactiva, ¿no es cierto? Se reactiva la industria alemana que es la que les va a permitir llegar a la Segunda Guerra Mundial. La 3 no es una alternativa correcta. Se crea Sociedad de Naciones, por supuesto, que es la institución que busca velar por la paz mundial. Se supone que ningún país debe invadir militarmente otro. Tu clave en esta pregunta sería 1, 2 y 4. Casita. Bien. Seguimos. Siguiente pregunta. Dice, la Belle Époque fue, con esta denominación se conoce al periodo de estabilidad económica y política
y social vivida en Europa, luego de la guerra franco-prusiana, aunque en el siglo XX fue recibida con ilusión. Muchos indicios revelaban el inicio de una era caracterizada por la competencia económica y las rivalidades nacionales e imperialistas, bajo una calma aparente. Los estados convenían alianzas secretas y se proveían de material bélico. Era la paz armada. Marque la alternativa que tenga la característica de la Belle Époque. La Belle Époque, como te lo he comentado, te lo hemos dicho en la pregunta, la Belle Époque es el periodo de bonanza económica, ¿no? De bonanza económica. Entonces, punto número 1, dice, la carrera dice, la estabilidad política, económica y social. ¿Hubo estabilidad política, económica y social? Por supuesto que sí la hubo, porque había gran cantidad de capital, ¿cierto? 2, dice, carrera armamentista generalizada. En la Belle Époque no hay una carrera armamentista generalizada. ¿Cómo se llama esto de la carrera armamentista generalizada? Se llama paz, ¿cómo? Paz armada. ¿Ya? Esa es la famosa paz armada. La paz armada. Esa carrera armamentista viene después de la Bella Época, porque tú tienes que entender que es en esta línea de tiempo. Mira, te voy a poner acá la línea de tiempo para que más o menos te ubiques acá. Ya está. En esta línea de tiempo tenemos como primer paso la segunda revolución industrial. Luego tenemos el imperialismo, la Belle Époque, y luego tienes la paz armada. Así. Yo quiero que entiendas esto, seguramente que tu profe ya en el salón te ha explicado recontra bien esto, ¿no? Mira, la segunda revolución es la revolución industrial, es la madre del cordero. Es la causa de todo lo que vamos a ver después. Y la pregunta es ¿por qué? Recuerda que la segunda revolución industrial es una revolución mecanizada, es una revolución de alto impacto, ¿no? Que produce en serie, o sea, produce bastante. Entonces, si yo produzco un montón, yo saco, no sé, 1000 zapatos por minuto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que eso no me genere una, para que no me genere una, digamos, una crisis económica por sobreproducción? Lo que yo tengo que hacer es buscar dónde vender, pero para buscar dónde vender y dónde vender, dónde sacar mano de obra barata y dónde sacar mano de obra, materia prima barata, yo tengo que buscar el lugar. Y esos lugares ya los he reconocido. Uno es Asia y el otro es África. Pero hay un problema con eso. O sea, yo no voy a ir a África y le voy a decir, oye, ¿sabes qué, africano? Disculpa, pero yo voy a entrar a explotarte. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque se supone que para ese momento ya hemos pasado la Revolución Francesa, ya hemos pasado la independencia de las 13 colonias, para ese momento ya no sería, entre comillas, legal y meterme o invadir un territorio. Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el imperialismo se busca entrar a ese lugar, pero para yo entrar a ese lugar, ¿qué necesito hacer? Necesito tener como una justificación racional para hacerlo. Y a eso nosotros le conocemos como el darwinismo social o el rol de la raza blanca o civilizadora. El darwinismo social o el rol de la raza blanca o civilizadora es el argumento que se tiene en el imperialismo para entrar a Asia, para entrar a África. Yo no te quiero hacer daño, simplemente que el mundo, simplemente que la sociedad se ha dividido por los siglos de los siglos en tres, decían ellos. Los salvajes,
los bárbaros y los civilizados. Los salvajes son los asiáticos y los africanos. Ellos no tienen, no tienen conocimiento de Estado, no conocen la producción, no conocen nada. Luego están los bárbaros, que somos nosotros, que conocemos el Estado, estamos, digamos, que hemos sido humanizados, pero todavía nos falta seguir avanzando. Y están los civilizados, que son los blancos, europeos y Estados Unidos. Ellos se adjudicaban el derecho de entrar a estos lugares porque sencillamente ellos consideraban que eran superiores porque habían llegado a civilizarse. ¿Cómo se habían civilizado? A través de la industria. Cuando tú eres industrial, eres un civilizado. Por eso tú tienes el derecho, el deber moral de enseñarle eso a un salvaje. Para eso el salvaje debe trabajar poquito nomás, 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es lo que tú llamas explotación, que permite entonces que esos grandes imperios hagan mucho dinero. Ese dinero, ¿cuál es? El que se va a ver en la Belle Époque, ¿no es cierto? En la bella época, donde como consecuencia del imperialismo y de la segunda revolución industrial, las potencias europeas como Inglaterra o Francia, por ejemplo, pueden vivir bien, gozar de las mieles. Sin embargo, este mismo periodo también es complicado, es peligroso. ¿Por qué? Porque todo el que tenga mucho será amenazado, ¿no? O sea, en cualquier momento tu vecino te puede invadir. ¿Tú qué vas a hacer? Tienes que tener armas. Aunque no ha comenzado la guerra, has comprado armas. A eso se le conoce como la paz armada, ¿no es cierto? Dice, la condición de obreros mejoró. La condición de obrero mejoró, dice. Efectivamente, porque la máquina ya no obliga tanto al obrero a trabajar. La máquina permite que el obrero sea simplemente un facilitador para ella. Ya no tiene que estar picando, poniendo, sacando. La máquina lo hace, pero él está monitoreando, ¿no? Hay sospechas mutuas entre las potencias. Estas sospechas mutuas entre las potencias no son parte de la bella época. Esas sospechas mutuas son parte de la paz armada. Por eso tu clave en esa pregunta es la letra E de enanito. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo good? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Para poderle tomar captura. Todo claro. Todo bien, perfecto. Seguimos entonces. Tú ya sabes, siempre avanzamos a paso firme, ¿ok? Yo intento explicar todas las preguntas. Siguiente dice, dice, la primera revolución industrial transformó las condiciones y relaciones de trabajo en el mundo campesino y artesanal. Los medios de producción dejaron de pertenecerle al trabajador y una nueva forma de trabajo se organizó en un novísimo espacio. En relación con los cambios de la vida laboral, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Una pregunta de examen de admisión del 2021-1, ¿ya? Te pregunta por la primera revolución industrial. Bien, entonces, dice, se concentró, dice, se concentró una cantidad creciente de artesanos, mano de obra calificada en el espacio de las fábricas.
Falso, porque la mano de obra no era calificada. Recuerdas que recién en la primera revolución industrial, la mano de obra no era calificada porque había entrado en crisis el sistema gremial y ellos sí conocían el oficio, pero conocían solo, solo el espacio, digamos, artesanal, ¿no? No conocían el espacio de las máquinas, no había una mano de obra calificada para las máquinas porque recién estaban apareciendo, ¿no? Por eso tu clave, tu ítem acá es falso, como él, señorita, falso. Dice, en la fábrica a cada trabajador se asignó una tarea específica como parte del proceso de producción. Verdadero. Habían espacios, ¿no? Espacios. ¿Mm? El ritmo laboral de una fábrica estaba determinado por la rutina de producción de las nuevas máquinas. Verdadero, porque en una parte del día, por ejemplo, se desmotaba el algodón, de la siguiente parte se hilaba, se trenzaba, etcétera, ¿no? La organización fabril disponía de cada obrero y debía ejecutar todas las tareas para la producción de un bien. Falso. Estaba, como te lo había dicho, estaba segmentado, porque eso era lo que les permitía a ellos mantener el trabajo sin dejar el ritmo, ¿no? Si te pones a hacer otras cosas, pues ya las cosas estaban un poco diferentes, ¿no? Tu clave en esta pregunta es la letra A de avioncito. ¿Preguntas ahí? ¿Ninguna? ¿Dudas? Todo claro a mí. Ok, seguimos. Va a encender. Siguiente. Pegado del otro. Ah. Oh, oh, se han pegado, se han pegado. Ya. Siguiente pregunta, dice. Estas no son de acá. Oh my gosh. Dice, ay, esto no es. Dice, la Revolución Rusa de 1905 fue el resultado de la convergencia de una serie de factores diversos en relación con lo político. Uno de ellos fue la obstinación del gobierno zarista en cumplir promesas de democratización, y establecer una monarquía parlamentaria. Un ejemplo de esta actitud se observó o en qué momento se observó. Es una pregunta de examen de admisión. Al disolver la Duma o Parlamento el mismo día que se inauguraba y aprobaba la ley contra la servidumbre. La disposición del emperador de convocar elecciones para formar un parlamento. La tenaz resistencia a introducir medidas que promovieran la industrialización en su economía. Su rechazo a limitar la autoridad por medio de la aprobación de la Constitución política. Entre estas cuatro alternativas, ¿cuál crees que es la clave? A ver, A ver, vamos a ver, ¿quién más? Por favor, déjame en el chat. La A, Miss.
La gente plantea la D. A ver, vamos a ir a esto. A ver. Revolución industrial. A ver, veamos la pregunta. A ver, leamos. Dice, la Revolución Rusa de 1905 fue el resultado de la convergencia de una serie de factores diversos. En relación con lo político, uno de ellos fue la obstinación del gobierno zarista en incumplir sus promesas de democratización y establecer una monarquía parlamentaria. Un ejemplo de esa actitud se observó en, tu clave en esta pregunta es la letra D, el rechazo a limitar su autoridad por medio de la aprobación de una constitución. Lo que pasa es que, como tú sabes, el gobierno del zar Nicolás II es un gobierno que en Occidente em, podríamos llamar un gobierno de antiguo régimen, ¿no? Un gobierno absolutista. Recuerda que así llamábamos a los gobiernos en plena Revolución Francesa o en la independencia de las 13 colonias. Entonces, sí, en el caso del zar Nicolás II, él buscaba siempre la forma de mantener un gobierno déspota, es decir, de decirles, ¿no? Le decía, sí, ya vamos a cambiar, sí, ya va a haber un congreso, había una reunión, otra, y al final nunca nada se les daba. Y para ellos la Duma, o sea, el Congreso, el Parlamento, era muy importante. El zar Nicolás II nunca la hizo. Es más, cuando se le hacían las consultas a la gente del pueblo y se les decía qué pedían, aparte de pedir la Duma, pedían que por favor Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial, lo cual tampoco se permitió. Por eso es que la gente se rebeló en su contra, ¿no? Porque se rechazaba a limitar la autoridad. La gente tampoco quería que él no gobernara. Sin embargo, él en ningún momento dio indicios bueno, de que su poder sería cortado, limitado, ¿no? Pregunta número 6. Ahora vamos a leer esta pregunta. Estoy un poco preocupada porque se me han traspapelado, parece las preguntiñas. Yes. Dice, la euforia especulativa de los años 20 llegó a su fin el jueves negro. Al caer el precio de las acciones de Wall Street, bancos y empresas tuvieron que cerrar y despedir a sus trabajadores, lo que contrajo el consumo y consecuentemente la producción. Pronto, la crisis cruzó el Atlántico e hizo estragos similares en Europa, América Latina y otras primario exportadoras. Vieron reducir la demanda de sus commodities, o sea, de las empresas que compraban aquí, por ejemplo, en el Perú, azúcar, algodón, arroz, ¿no es cierto?, que eran las materias primas que se utilizaban. Entonces,
América Latina y otra de sus primarias exportadoras vieron reducir la demanda de sus commodities, así como la caída de la intervención extranjera. En virtud de lo mencionado, se puede afirmar respecto al crack del 29 que, ¿qué se puede afirmar? A ver. Dice, tuvo un alcance global, pues la economía mundial estaba fuertemente interconectada. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices? ¿Tuvo alcance global el crack del 29? Verdadero. Por supuesto que lo tuvo. Es más, lo vamos a ver cuando veamos la guía. Aquí en el Perú hubo, ¿no es cierto? En el Perú, la mayor cantidad de las empresas que se encontraban en nuestro país eran de capital norteamericano. Y tú sabes que para solucionar el crack del 29 se estipuló un nuevo modelo económico que era el modelo del New Deal o el nuevo trato, que traía medidas heterodoxas en donde el Estado intervenía en la economía para regular los precios, los productos, las rutas, los salarios, los pagos. Entonces, esa intervención del Estado hacía que ya no fuera posible que la oferta y la demanda equilibraran el mercado. Como ya no era posible, el modelo económico liberal se había roto. Entonces, como eso había ocurrido, el Estado tenía que centralizar todo el capital. Y para eso, las empresas se vieron obligadas a sacar su capital del resto del mundo para llevarlo a Estados Unidos. Ujú. Por eso es que nuestra economía decayó, ¿no? Porque la mayor parte de las empresas eran gringas y bueno, ahí se fue todo. Entonces, es verdadero esto. La contracción del consumo en países industrializados no afectó a América Latina. Falso, ¿sí o no? Claro que la afectó, te estaba comentando cómo. La crisis afectaba primero al sector secundario y luego al sector financiero. No, en realidad, primero afectó al sector financiero, porque hubo especulación, ¿no? Los países más con economías no industrializadas se vieron igualmente afectados por la crisis verdadero, como el nuestro, ¿no? No tenía una economía industrializada, sin embargo, se vio afectado porque sacaron el capital de aquí. Tu clave en esta pregunta es la letra C de casita. ¿Aquí tienes alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Todo bien. Perfecto. Preguntas acá en el chat. Verdadero como los hombres. Está muy bien. Seguimos. Dice, ay, ¿quién te hizo tanto daño? De mucho calor. Con mi abanico.
estilo tapada limeña. Hace demasiado calor, profesora. Uy, estamos a 32 grados, creo, y aquí en Lima la sensación de calor se triplica, creo, es terrible. Y no, lo peor no es eso. Imagínate que ahorita podemos tener el abanico, podemos tener el ventilador, pero en las aulas es terrible. Vamos Si a uno ver, tiene yo creo que, suerte, ahorita las brisas del mar puede ser un refresco. claro, por supuesto, eso aumenta la sensación de calor. ¿Qué les parece si hacemos un cuadrito para el crack del 29 y hacemos otro cuadrito que se me ha pasado para la Revolución Francesa, para la Revolución Rusa, porque tengo tiempo? ¿Hacemos ya? Esa es la idea, vamos a hacer. Sí, Miss. Perfecto. Nosotros estamos acostumbrados a Ok, eso, porque profesora, entendido. somos el mismo grupo todas las semanas, ¿sí, no? Sí, Miss. Bacán. Entonces, si es así, ya estamos acostumbrados nosotros, ¿sí o no? Ya estarías pensando, ¿por qué la profe no está haciendo sus acostumbrados cuadros, líneas de tiempo que hace? Bueno, hay que hacerlas. Dice, el crack del 29 se inició con la caída de la bolsa de valores de Wall Street en los Estados Unidos. Como ya se sabe, parte de las medidas tomadas para la recuperación económica se harán siguiendo las recomendaciones de John Maynard Keynes. Estas podrían resumirse de la siguiente manera. O sea, te pregunta por las recomendaciones de Keynes. ¿Cuáles son las medidas keynesianas? ¿Cierto? Esa pregunta. Bien. Dice, los Estados Unidos tiene que intervenir toda la economía nacional para evitar otra crisis. Es de vital importancia que las grandes industrias del país tengan libertad de inversión y producción. A través de una rigurosa planificación económica nacional se podrá salir de la crisis, o que el Estado debe intervenir en algunos gastos de sectores estratégicos de la economía nacional. En esta pregunta, en esta pregunta, tu clave es la letra D de dedito. Te voy a explicar por qué. D de dedito. Ahora te voy a explicar por qué. Vamos a hacer un cuadrito. Cuatro. Acá lo voy a poner. Mira, primero hay que tomar en cuenta que el crack del 29 tiene antecedentes, ¿sí o no? Antes, vamos a poner. Crack del 29. ¿Cuáles son sus antecedentes? Los antecedentes. Los locos años 20, ¿no? Los locos años 20 son los años de producción, ¿ya? Son los años de producción. Los locos años 20 son los años en los que los Estados Unidos han dejado la Primera Guerra Mundial, ha terminado la Primera Guerra Mundial y entonces los Estados Unidos
han salido victoriosos, ganadores. ¿Por qué? Porque es cierto, y eso no lo vamos a negar, que era un bloque el que ganó, ¿no? El famoso bloque de la Triple Entente. Sin embargo, y hay que tomar en cuenta esto, digamos que Estados Unidos es el menos, podríamos decir, el menos chancado. Estados Unidos es el menos golpeado por la guerra. ¿Y por qué, profesora? Porque de todo el bloque, recordemos que en ese bloque, ¿quién está? En ese bloque se encuentra Francia, Inglaterra, Italia y Rusia, ¿verdad? Antes que llegue a Estados Unidos. Claro, Gran Bretaña. Muy bien, pero si uno se da cuenta, Estados Unidos también participa, pero entra al último. O sea, Estados Unidos no enfrenta lo que nosotros conocemos como la guerra de desgaste. La guerra de desgaste, las dos guerras mundiales son por desgaste, las dos, ¿no? Porque en la guerra de desgaste, estas potencias, ¿no? Estas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ¿no? Se suponía que deberían haber, debían haberse enfrentado a Alemania al mismo tiempo. Sin embargo, esto no ocurrió. Estados Unidos entró después a la guerra. Eso le da cierta ventaja, cierta ventaja. ¿Por qué? Porque está fresco, pues, ¿no? Tiene capital fresco, soldados, pertrechos, armas, como quien dice, Estados Unidos entró al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos salió muy bien económicamente, y tenía dinero para prestar, para producir, lo que no tenían los ingleses, lo que no tenían los franceses, y al final el gran ganador de eso obviamente eran los Estados Unidos. En cuanto a las causas, vamos a poner por acá. Está la sobreproducción financiera, la especulación financiera y la crisis del modelo liberal. Cuando decimos la crisis del modelo liberal nos referimos a que las medidas liberales ya no funcionaban, ¿no? Ahora, para solucionar este problema, ¿qué es lo que se hizo? Para solucionar el problema, se presentó el famoso New Deal. ¿Qué es el New Deal? Es la propuesta de Maynard Keynes, ¿no? Es la propuesta de Keynes, que dice que el Estado debe intervenir en la economía, pero solamente debe intervenir para hacer obras públicas, lo cual significa que el Estado debe invertir dinero, con ese dinero invertido se da puesto de trabajo a la gente, cuando tú le das puesto de trabajo, la gente tiene dinero para consumir. Al consumir, genera demanda. Al generar demanda, mueve la industria, sobre todo los alimentos. ¿Por qué? Porque el tema es que todas las industrias pueden parar, todas, sin excepción, menos la de los alimentos, porque la gente siempre sí o sí, así tengo o no tengo dinero, tiene que comer. Entonces ahí sería el primer ataque, ¿no? Que el dinero que te saca de lo que te paga el Estado a las obras públicas vaya destinado a la oferta y luego demanda de esos productos. Ahora bien,
Pero tú sabes que no solamente pues uno vive de comer, ¿no? También la empresa, la industria que hace los alimentos, pues digamos que necesita otras cosas, ¿no? Necesita, por ejemplo, papel, lapiceros, borradores. Eso genera una demanda en otras industrias. Se reactiva solito el segundo nivel, mira. Y luego ya tienes el tercer nivel, que es el nivel de lujo, que la gente lo utiliza cuando ya ha cubierto todas sus necesidades. Entonces, el New Deal era el modelo con medidas el modelo con medidas heterodoxas. ¿Qué son las medidas heterodoxas? Todo lo contrario al ortodoxo. ¿Y cuáles son las medidas ortodoxas, profe? Son las medidas liberales clásicas de Adam Smith. Aquellas que dicen, el Estado no debe intervenir en nada, solamente debe dejar que la oferta y la demanda regulen el mercado. Ya. Pero al revés, el New Deal lo que hace es incluir medidas heterodoxas, o sea, medidas donde el Estado sí intervenga. Por eso tu clave es la letra D de dedito. Siguiente. Siguiente, a ver. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Todo claro, Miss. Todo claro, No. profesora. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Qué raro. El mío está traspapelado, entonces. Ay, ya me la peleé porque ya la he hecho. Está bien. Yo me equivoqué. Soy las preguntas. Acá. Mira, perdón que se me haya traspapelado, pero como te digo, como tengo salones diferentes, son igualitos. Eso no hemos hecho, ¿no? Listo, muy bien. Vamos. Dice esta pregunta. ¿El imperialismo fue un fenómeno ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX? Disculpe Sí, que le corte, pero eso no es una pregunta que está en nuestra ficha. sí, lo que pasa es que en el material
se han como filtrado dos preguntas que no le pertenecen a este ciclo, ¿no? Entonces, esta pregunta la vamos a hacer nosotros, por eso lo estoy proyectando, ¿ya? Porque las otras dos preguntas son preguntas de una semana que ustedes no han, no han desarrollado todavía, ¿no? Una es sobre el oncenio de Leguía, creo, y la otra es sobre Balta y la la guerra con República, Chile. me parece, ¿no? Balta y la guerra con Chile. Ya ves, eso no hemos hecho todavía en el verano, ¿no? No, profesor. Ya, Todavía perfecto. no. Acá tenemos la pregunta, no te preocupes, acá tenemos la pregunta y dice, el imperialismo fue un fenómeno ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX que se acentuó con la segunda revolución industrial, a través del cual estados poderosos ocupan territorios de África, Asia y Oceanía, ejerciendo una dominación directa sobre estos, en una condición desventajosa de periferia subordinada. Entre las principales causas destacaron, o sea, te preguntan por las causas del imperialismo. Ah, A ver, vamos a ver si tanta maravilla es cierta. Ah, profesora. Perfecto. Vamos a ver entonces. Dice, la sobreproducción y necesidad de nuevos mercados y de consumidores, efectivamente, ¿no es cierto? Recuerda que el imperialismo buscaba las 3M, que yo las llamo. ¿Cuáles son las 3M? Mercado, mano de obra y materia prima, ¿no es cierto? Mercado, mano de obra y materia prima. La búsqueda del prestigio internacional y la competencia entre potencias. Pero en realidad el imperialismo busca, de cierta forma, competir con las potencias, pero no podríamos decir que es una causa el prestigio internacional. Lo que puede ser es una característica, ¿no? Pero no una causa. Y aparte que dice que la búsqueda del prestigio internacional, ¿no? Eso es una característica, ¿ya? Dice, el exceso de acumulación de capitales y búsqueda de zonas de inversión, verdadero. Sobre todo búsqueda de zonas de inversión en Asia y en África, donde puedan sacar mercado, mano de obra y materia prima. Por otro lado, también recuerda, dice, el abastecimiento de diversas materias primas y mano de obra, por supuesto. Para eso están yendo, ¿no? Para buscar mano de obra y materia prima, además del mercado. Tu clave en esta pregunta es la letra A de avioncito. Y ya nos falta solamente una. Está aquí. Aquí. Una nueva diapo. Pregunta número
9 dice, los cambios ocurridos en Europa del siglo XVIII se profundizaron durante el siglo XIX, provocando el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento, las cuales reflexionaron entre las transformaciones, pudiendo ser opuestas o complementarias a la otra. En relación a las principales ideologías del siglo XIX, indica el verdad o falsedad, ¿ya? Verdadero o falso para esas características. C. A ver, la C, la gente C. dice que es la C. La C. Vamos a ver si es la C. Dice, el liberalismo plantea la división de los poderes del Estado recontra verdaderazo, ¿recuerdas? El barón de Montesquieu. El nacionalismo se sostiene únicamente en la antigüedad religiosa. Falso, ¿no es cierto? Verdadero o falso. El anarquismo promueve la supresión absoluta del Estado. Verdadero. No quiere, ellos dicen ni Dios, ni la patria, ni la ley. No quieren una iglesia que los controle, tampoco el Estado, y mucho menos la policía o el ejército, ¿no? Un poco también caótico vivir así, ¿no? Difícil sería. El anarquismo promueve la supresión absoluta del Estado. Efectivamente, ellos no quieren nada. Ellos dicen, bueno, yo nací libre, ¿no? Nací único, libre y así debo morir, así debo quedar, porque tengo que hacerle caso a alguien que se llama presidente o a un parlamento. Eso no tiene nada que ver conmigo, porque cada persona es libre e independiente de ejercer su derecho al voto. De ahí partían ellos, ¿no? Que entonces eran individuales. Entonces pondremos acá. El anarquismo promueve la supresión absoluta del Estado. Verdadero. El conservadurismo propone acabar con el antiguo régimen. Falso. El conservadurismo, al contrario. Ellos quieren mantener la idea de que el reino se vaya y que siga como siempre, ¿no? Defendidos obviamente por la Iglesia Católica, es igual de que darle, ¿no? Tu clave en esta pregunta es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Casita, ¿no? Casita. Bien, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta ahí sobre los cambios ocurridos en el siglo XVIII? Que le va a dar pase, por supuesto, a la guerra más importante de la contemporánea, como es la Primera Guerra Mundial. ¿Problemas ahí ninguno? ¿Todo bien, Chi? Claro. Okidoki. Bien, muchachos, entonces, si todo ha quedado claro, yo entonces me despido de ti. Ah, tenía que tomar mi captura de pantalla, ¿no? Dios mío, con el calor tú no me olvidas. A tomar mi captura de pantalla.